¿Sabías que Jesús vio la fe de las personas y muchas veces respondió con perdón antes que con sanidad? Hoy estamos en nuestro día 284 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Señor, glorifícate a través de tu palabra en nuestras vidas, Padre. Que seamos tierra fértil, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones para que podamos conocer la verdad y andar en ella. Abre nuestro entendimiento y danos sabiduría. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 8 del 1 al 13. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate a los sacerdotes y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Lucas 7. Después hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que estaba enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban al entrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien escrito está. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay profeta mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaría más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos
Te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Para reflexionar. Después de que Cristo terminó de enseñar el sermón del monte, mucha gente comenzó a seguirlo. Mateo nos dice que eran grandes multitudes, entre ellos vino un leproso que seguramente habiendo escuchado y leído en Cristo como el Hijo de Dios, vino a él y postrándose, declaró su petición, Señor, reconociendo así que él era, si quieres puedes limpiarme, afirmando que era Cristo quien tenía el poder y la libertad de sanarlo o no. Mateo, al relatar la respuesta de Jesús ante la petición del leproso, se asegura de no pasar por alto la acción de Jesús, la cual fue que extendió la mano y le tocó, porque esto era trascendente. Recordemos que decía la ley de Moisés, Levítico 13, 45 y 46 nos dice, en cuanto al leproso que tenga infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará, inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga infección, es inmundo. Vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Y número 5, 2 al 3 dice, manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Ustedes echarán tanto a hombres como a mujeres, los echarán fuera del campamento para que no contaminen su campamento por donde yo habito en medio de ellos. Cristo nuevamente nos enseña que Él vino a cumplir la ley para que los leprosos lo tocaran, es decir, que los pecadores se acerquen a Él y encuentren salvación y sanidad en sus corazones. El hecho de que un leproso tocara a alguien limpio hacía inmundo al limpio. El leproso sabía esto, por ello, al encontrarse con Cristo no lo tocó, solo se postró delante de Él y expresó su petición. En cambio, Cristo, el santo y limpio unigénito Hijo de Dios, sabía que tenía autoridad sobre toda enfermedad y que él no podía ser manchado por la impureza del leproso. Antes bien podía hacerlo tan limpio como él. Entonces, extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Qué cuadro tan maravilloso, ¿cierto? Qué gracia tan grande de nuestro Dios. Hermanos, nuestra impureza no debe ser un obstáculo para venir y postrarnos delante del Dios Todopoderoso. Ciertamente el enemigo que acecha nuestras almas querrá apuntar a tu pecado y poner en tu corazón la idea de que no eres digna, ni siquiera de acercarte ante el trono de la gracia. Pero recuerda, Dios ha dispuesto camino hacia Él a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. No esperes más, ven a Cristo, cualquiera que sea la condición en la que te encuentres. El ungido de Dios tiene poder y autoridad para sanar y redimir tu vida. Una fe que controla la del centurión, Mateo 8, 5 al 13 y Lucas 7, 1 al 10. Esta historia nos relata cómo un oficial del registro romano, un centurión, oyó hablar de Jesús y creyó en él. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que vinieran y salvaran a su siervo. El centurión no conocía a Cristo, solo oyó hablar de él. Lo que el centurión oyó le resultó suficiente para creer que Cristo podía salvar a su siervo. Número 4, lo que el centurión oyó lo hizo entender como que él era digno de presentarse delante de Dios. Lo que el centurión oyó fue suficiente para reconocer que Cristo era alguien que tenía autoridad. Él también era un hombre de autoridad. Entonces entendía el poder de Cristo y no solo entendió, sino que creyó en él. Al ver la fe de este centurión, tenía que él reconocía quién era. Cristo se maravilló y sanó al siervo del centurión.
El Señor nos ayude a tener una fe genuina, que al oír quién es Él, nazca en nosotros un deseo de no solo saber, sino de creer y desear conocerle. Digo esto porque en la actualidad muchos quieren ver las pruebas y señales de quién es Dios, mas Él ya se ha revelado con su palabra. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que podamos conocerte a través de tu palabra y creer en ti. Amén. Hay dos cosas que podemos resaltar de este acontecimiento. La compasión de Jesús. La historia nos habla de una mujer viuda la cual había perdido a su único hijo. Eso significaba mucho para ella, no solo emocionalmente, sino también financieramente, con la mujer de su esposo e hijo. Realmente había quedado desprovista. El pasaje no nos dice cómo se encontraba esta mujer, pero sí nos dice que un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. La acompañaban en su dolor, podían condolerse con ella. La palabra nos dice que cuando Cristo la vio, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Seguido de esto, Cristo renunció a su hijo y se lo entregó. Es mi deseo que Dios nos dé el corazón de Cristo, que podamos tener compasión de quienes nos rodean, que podamos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, que tengamos en el mismo sentir unos con otros. Cristo no solo muestra su poder sobre la enfermedad, también sobre la muerte. Al inicio del capítulo vemos el poder que a Cristo tiene sobre la enfermedad al sanar al siervo del centurión. Ahora Lucas nos relata el poder de Cristo sobre la muerte. Este milagro hizo que el temor se adueñara de muchos de los que lo vieron y causa de ello glorificaban a Dios y la fama de Cristo comenzaba a divulgarse por toda Judea. Para meditar. Las personas que buscaban a Cristo lo hacían porque para ellos era evidente quién era Él. ¿Reconoces tú quién es Jesús en tu vida? ¿Reconoces eres tú delante de Él? ¿Reconoces como el leproso que cualquier cosa en tu vida sucederá solamente si el Señor quiere? Con esta realidad puedo traerte consuelo a tus circunstancias. Te animo a acercarte a otros creyentes maduros en la fe que puedan acompañarte en esta área. Mateo 8:10 dice, al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en el cielo he hallado tanto amor. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 284. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.